Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 244, titulado Vivirás para siempre. ¿Te sientes desanimado alguna vez? A veces te preguntas si todo esto merece la pena y si estamos yendo a alguna parte. ¿Sientes la tentación de descorazonarte? Si todo esto te pasa, no estás solo. Pablo casi cayó en la tentación del desánimo y escribió a otros cristianos que también sentían la misma tentación. Pero aún así, Pablo escribió: no nos desanimemos. 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 16. En palabras de El Mensaje, no bajamos los brazos y nos marchamos abandonando el trabajo. Lo puedes ver en el versículo 1. ¿Por qué no? Pablo explica que es porque en Jesús hemos recibido un tesoro. Lo puedes ver en el versículo 7, el cual no es sino el mensaje de Jesús. El mensaje que Pablo tiene que proclamar es tan sorprendente que comienza y termina diciendo: por tanto, no nos desanimemos. Puedes ver en el versículo 1 y 16. Pero este tesoro es interior y no se ve. Pablo lo describe como un tesoro en vasijas de barro. Lo puedes ver en el versículo 7. Nuestra cultura enfatiza lo exterior y lo que se ve. Los medios de comunicación están dominados por el dinero, las posesiones, las casas, los automóviles, la comida, la belleza física y el éxito exterior. La Biblia es muy diferente. Subraya la importancia de los aspectos interiores y que no se ven de nuestro carácter, los pensamientos, las creencias y las actitudes que determinan nuestro comportamiento exterior, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Lo puedes ver en el versículo 18. Los invito a que leamos la palabra en Salmos capítulo 104, desde el versículo 31 al versículo 35, en la versión NBI. Versículo 31. Que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije en sus obras. Él mira la tierra y la hace temblar, toca los montes y los hace echar humo. Cantaré al Señor toda mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras exista. Quiera Él agradarse de mi meditación. Yo, por mi parte, me regocijo en el Señor. Que desaparezcan de la tierra los pecadores y que los malvados dejen de existir. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya. Punto número 1. Pensamientos interiores e invisibles. Si sabes cómo preocuparte, entonces sabes cómo meditar. Todo lo que necesitas es cambiar aquello en lo que piensas y entonces estarás practicando la meditación cristiana. Meditación, versículo 34. Significa aquello en lo que pensamos, aquello en lo que permitimos que nuestra mente se quede. Nuestras acciones y palabras son vitales, pero no solo de nuestras acciones y palabras pueden agradar o no al Señor, también nuestra meditación interior e invisible. El salmista ensalza a Dios por todo el universo creado, diciendo: cantaré al Señor toda mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Lo puedes ver en el versículo 33. Después dice: quiera Él agradarse de mi meditación. Lo puedes ver en el versículo 34. ¿Qué significa esto en la práctica? El apóstol Pablo tiene algunos buenos consejos. Consideren, piensen bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Filipenses 4, versículo 8. Oremos al Señor. Señor, que mis acciones, palabras y pensamientos te agraden en el día de hoy. Amén. Los invito a que leamos 2 Corintios
capítulo 4, desde el versículo 1 al 18. Título: Tesoros en vasijas de barro, versículo 1. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimemos, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuemos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él, y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Punto número 2. El tesoro interior e invisible. Tenemos el mensaje más poderoso del mundo. La fe en Jesús es completamente transformadora, tanto en el ahora como en la eternidad. Sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Lo puedes ver en el versículo 14. Tú vivirás para siempre. Todos nosotros somos vasijas de barro. Versículo 7. Dentro de ellas está el tesoro, que es interior e invisible. Lo puedes ver en el versículo 18. El tesoro es el mensaje de Jesús, que es dado por la misericordia de Dios. Lo puedes ver en el versículo 1. Esta vida no es el final, pues lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Lo puedes ver en el versículo 18. La secularización ha llevado al mundo y ahora incluso a la iglesia a olvidarse de la eternidad. Nos centramos en cosas que podemos ver y tocar, y eso es lo que valoramos. La eternidad es una parte vital del mensaje. Al proclamar el mensaje de Jesús, hay 4 cosas a las que debemos decir no. Primero, no al secretismo.
hemos renunciado a todo lo que se hace a escondidas. Puedes ver en el versículo 2. O como dice el mensaje, nos negamos a llevar máscaras. También lo puedes ver en el versículo 2, parte A del mensaje. Debemos ser abiertos en todo lo que hacemos, mediante la clara exposición de la verdad. Lo puedes ver en el versículo 2, segunda parte. Segundo, no a la vergüenza. Hemos renunciado a todo lo vergonzoso. Lo puedes ver en el versículo 2. No debemos hacer nada de lo que, en caso de ser descubierto, nos avergonzaríamos. Tercero, no al engaño. No actuamos con engaño, lo puedes ver en el versículo 2, o en palabras del mensaje, no hacemos maquinaciones trabajando por detrás del escenario, lo puedes ver en el versículo 2 del mensaje. Cuarto, no a la tergiversación. Ni torcemos la palabra de Dios, lo puedes ver en el versículo 2, o no distorsionamos la palabra de Dios para acomodarla a nosotros. Versículo 2 del mensaje. No debemos cambiar el mensaje para hacerlo más aceptable. Al contrario, Pablo escribe que él expone la verdad claramente. Lo puedes ver en el versículo 2. Puesto que el evangelio es invisible y es interior, no todos lo ven. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo puedes apreciar en el versículo 3 y 4. Yo era así, escuché un mensaje que simplemente no podía comprender. Solo cuando Dios alumbra su luz en nuestro corazón, podemos conocer la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Lo puedes ver en el versículo 6. El mensaje consiste en Jesús, Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo puedes ver en el versículo 4. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Lo puedes leer en el versículo 5. Nosotros, los siervos de Jesús, somos vasijas de barro que contienen el mayor tesoro del mundo. Dios ha puesto este tesoro en vasijas de barro a propósito, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Lo puedes leer en el versículo 7. Aunque las vasijas se degradan y por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Lo puedes ver en el versículo 16. Puede que estemos bajo gran presión por condicionantes económicos y de otro tipo, y perplejos por las cosas que nos ocurren. Puede que seamos criticados y perseguidos, incluso a veces derribados. Lo puedes leer en el versículo 8 y 9. Pero los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Lo puedes ver en el versículo 17. En palabras de el mensaje, estos duros momentos son insignificantes comparados con los buenos tiempos que vendrán y la abundancia de la celebración que se nos ha preparado. Lo puedes leer en el versículo 17 de el mensaje. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Lo puedes leer en el versículo 18. Como escribe el padre Raniero Cantalamessa, una nueva medida ha sido introducida, la cual hace que las cruces y las pruebas parezcan ligeras y momentáneas. La eternidad. Tomemos un tiempo para orar. Señor, gracias porque nos has dado vida eterna en Jesús. Ayúdame a fijar mis ojos no en lo que se ve, sino en lo invisible. Amén. Los invito a que leamos Miqueas desde el capítulo 1 al capítulo 4. Miqueas capítulo 1, versículo 1.
Esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. Título: La venida del Señor. Escuchen, pueblos todos, presten atención a la tierra y todo lo que hay en ella. Desde su santo templo el Señor y Dios, será testigo en contra de ustedes. Miren, ya sale el Señor de su morada, ya baja y se encamina hacia las alturas de la tierra. A su paso se derriten los montes como la cera junto al fuego. Se agrietan los valles como partidos por el agua de un torrente. Y todo esto por la transgresión de Jacob, por los pecados del pueblo de Israel. ¿Acaso no representa Samaria la transgresión de Jacob? ¿Y no es acaso en Jerusalén donde están los altares paganos de Judá? Dejaré a Samaria hecha un montón de ruinas, convertida en campo arado para viñedos. Arrojaré sus piedras al valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán hechos pedazos, y todo tu pago será arrojado al fuego. Yo destrozaré todas sus imágenes. Lo que ganó como prostituta, en paga de prostituta se convertirá. Título: Lamento de Miqueas. Por eso lloraré y gritaré de dolor y andaré descalzo y desnudo. Aullaré como chacal y gemiré como avestruz, porque la herida de Samaria es incurable. Ha llegado hasta Judá, se ha extendido hasta mi pueblo, hasta la entrada misma de Jerusalén. No lo anuncien en Gat, no se entreguen al llanto. En Bet Leafra, revuélquense en el polvo. Habitantes de Zafir, emigren desnudos y humillados. Los habitantes de Sanán no se atrevieron a salir. Bet Esel está gimiendo y va a retirarles su apoyo. Se retuercen esperando el bien. Los habitantes de Marot, el Señor ha enviado el mal hasta la entrada misma de Jerusalén. Habitantes de Laquis, enganchen al carro los corceles. Con ustedes comenzó el pecado de la hija de Sión. En ustedes se hallaron los delitos de Israel. Por tanto, despídanse de Moreset Gat. Los edificios de la ciudad de Aksib son una trampa para los reyes de Israel. Habitantes de Maresá, yo enviaré contra ustedes un conquistador, y hasta Adulán irán a parar los nobles de Israel. Así que rasúrate la barba y rápate la cabeza. Haz duelo por tus amados hijos. Agranda tu calva como la del buitre, pues irán al exilio lejos de ti. Miqueas capítulo 2. Título: El castigo a los ricos opresores. Versículo 1. Hay de los que piensen en el mal y aún en sus camas traman planes malvados. En cuanto amanece, los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y se apropian de ellos. Codician casas y de ellas se adueñan. Oprimen al dueño y a su familia, al hombre y a su propiedad. Por tanto, así dice el Señor: ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia, de la que no podrán escapar. Ya no andarán erguidos, porque ha llegado la hora de su calamidad. En aquel día se les hará burla, y se les cantará este lamento: estamos perdidos. Se están repartiendo los campos de mi pueblo. ¿Cómo me los arrebatan? Nuestra tierra se la reparten los traidores. Por eso no tendrán en la asamblea del Señor a nadie que reparta la tierra. Título: Falsos profetas. Versículo 6. No profeticen,
dicen sus profetas. No profeticen de esas cosas, pues la desgracia no nos alcanzará. Descendientes de Jacob, ¿acaso no se dice: ¿ha perdido el Espíritu del Señor la paciencia? ¿Es esta su manera de actuar? ¿Acaso no hacen bien mis palabras para él, que camina en rectitud? Ayer ustedes eran mi pueblo, pero hoy se han vuelto mis enemigos. A los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra, los despojan de su manto. Echan de sus preciadas casas a las mujeres de mi pueblo. Quitan mi bendición de sus niños para siempre. Levántense, pónganse en marcha, que este no es un lugar de reposo. Está contaminado, destruido sin remedio. Si con la intención de mentirles llega algún engañador prometiendo abundancia de vino y cerveza, este pueblo lo verá como un profeta. Título: Promesa de liberación. Versículo 12. Te aseguro, Jacob, que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente. Los congregaré como el rebaño en el redil, y como ovejas en medio del pastizal. La multitud hará gran alboroto. El que abre brecha marchará al frente, y también ellos se abrirán camino. Atravesarán la puerta y se irán, mientras su rey avanza al frente, mientras el Señor va a la cabeza. Miqueas capítulo 3, título: El castigo a los gobernantes corruptos. Versículo 1. Entonces dije: escuchen, príncipes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel. ¿Acaso no corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se comen la carne de mi pueblo, le arrancan la piel y rompen sus huesos. Lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el caldero. Entonces pedirán auxilio al Señor, pero Él no responderá. Esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo malo. Título: Contraste entre el profeta falso y el verdadero. Versículo 5. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que desvían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra. Por tanto, tendrán noches sin visiones, oscuridad sin adivinaciones. El sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá tinieblas. Los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados, cubrirán sus rostros, pues no habrá respuesta de Dios. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor, de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Título: El gobierno corrupto causa de la caída de Sión. Versículo 9. Escuchen esto ustedes, príncipes de la casa de Jacob y autoridades del pueblo de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con maldad. Sus jueces juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga, y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, buscan apoyo en el Señor, diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral. Miqueas capítulo 4. Título: Futura exaltación de Sión. Versículo 1. En los últimos días, el monte del templo del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor,
al templo de Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos, y así andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán sus espadas en arados y en hoces sus lanzas. Ya no levantará su espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Cada uno se sentará debajo de su vid y de su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor de los ejércitos lo ha dicho. Todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses, pero nosotros marchamos en el nombre del Señor nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Título: Futura restauración de Sión. Versículo 6. En aquel día, afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, reuniré a las exiliadas y las maltratadas por mí. Con las ovejas lastimadas formaré un remanente, y con las exiliadas una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, torre de rebaño, colina fortificada de la hija de Sión, a ti volverá tu antiguo poderío, la soberanía de la ciudad de Jerusalén. Título: Castigo y triunfo de Sión. Versículo 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso no tienes rey? ¿Por qué te han venido dolores de parto? ¿Murió acaso tu consejero? Retuércete y puja, hija de Sión, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir de tu ciudad y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a Babilonia, pero de allí serás rescatada. El Señor te librará del poder de tus enemigos. Ahora muchas naciones se han reunido contra ti y dicen que sea profanada Sión. Disfrutemos del espectáculo. Pero ellas no saben lo que piensa el Señor, ni comprenden sus designios. No saben que Él las junta como a gavillas en la era. Levántate, hija de Sión, ponte a trillar. Yo haré de hierro tus cuernos y de bronce tus pezuñas, para que conviertas en polvo a muchos pueblos y consagres al Señor sus ganancias injustas, sus riquezas al Señor de toda la tierra. Punto número 3. El poder interior e invisible. Puede ser usado grandemente por Dios. Ten una visión grande para tu vida, porque estás lleno del poder del Espíritu del Señor. Lo que el profeta Miqueas dice puede ser cierto para todos nosotros. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza. El poder viene de la obra interior e invisible del Espíritu Santo. Miqueas habló con gran poder. Fue el paladín de la causa de los menos privilegiados. Como en el caso de Jonás, las advertencias de Miqueas fueron escuchadas y se evitó el desastre. Miqueas habló contra la avaricia y la injusticia, como muchos pecados. Empiezan por unos planes interiores e invisibles. Hay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. Sembraron pensamientos y recogieron acciones. En cuanto amanece, los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y se apropian de ellos, casas y de ellas se adueñan. Lo puedes leer en el versículo 1, parte 2 y en el versículo 2. Esta es una descripción extraordinariamente exacta de lo que ahora describiríamos como acaparamiento de tierras. Las palabras de Miqueas se dirigen en particular a los líderes. ¿Acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. Lo puedes ver en el versículo 1, parte B, y en el versículo 2, parte A.
los acusa de tratar a la gente como animales. Lo puedes ver en el versículo 2 y 3. Y les advierte que si tratan al pobre injustamente, Dios no escuchará sus oraciones. Lo puedes ver en el versículo 4. Parece que en la raíz de la injusticia estaba el dinero. Como suele ser muy frecuentemente, la codicia lleva a la injusticia. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga, y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? Lo puedes ver en el versículo 11. Un día Dios pondrá las cosas en su lugar. Dios juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Habrá también un justo reparto de la tierra. Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera. Lo puedes ver en el versículo 4, primera parte. Al final, lo que importa son los pensamientos interiores e invisibles de Dios, pero ellas no saben lo que piensa el Señor, ni comprenden sus designios. Lo puedes ver en el versículo 12. Tomemos un tiempo para orar. Señor, gracias porque un día corregirás todos los males y traerás una paz duradera. Mientras tanto, oro para estar lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza. Amén. Pipa añade, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Tenemos este tesoro en vasijas de barro. Soy muy consciente de que soy una vasija de barro. Mi vasija se está volviendo vieja, mellada y agrietada. Puede que esté desvencijada, pero el poder de Dios, que está por encima de todo, todavía vive en mí. Este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y esta, que le dio voz a este devocional, Mónica Flores. Dios los bendiga.